Bienvenidos a todos, la iglesia te manda un caluroso abrazo desde tu hogar para toda tu familia. Aprovecha este tiempo para poder compartirlo con toda tu familia, con todos tus seres queridos, con todas esas personas que necesiten escuchar de esta palabra poderosa que vamos a escuchar en unos minutos. Así es que si nos estás viendo a través de Facebook, compártelo y dale me gusta. Si nos estás viendo vía YouTube, te animo a que te puedas suscribir y activar la campanita. Aprovecha estos minutos para poder agarrar tu lapicero y tu cuaderno. Así jamás te podrás olvidar de la palabra que Dios tiene para tu vida. En Lucas 1:37 su palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Así que ánimo, iglesia, acompáñame a orar. Gracias a Dios por este hermoso tiempo. Te amo las gracias porque tú tienes una palabra para nuestras vidas. Te amo las gracias porque entendemos que tú nos vas a hablar a través de la vida de nuestro pastor, que tú tienes una palabra poderosa para nuestras vidas, que esa palabra nos va a edificar. Bendecimos este tiempo, bendecimos, Señor Jesús, la vida de nuestro pastor y de nuestra pastora, porque entendemos que tú hablas a través de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué gusto saludarles a través de las redes sociales. Esperamos con mi esposa y mi familia que todos ustedes se encuentren bien, sobre todo de salud espiritual, ¿no? Y obviamente también de salud física y emocionalmente estemos activos, armados y peligrosos, ¿eh? Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, que es una de las buenas razones que nos convocan esta noche, así como los domingos. Y me gustaría invitarle que vaya a Marcos capítulo 2, verso 1. En adelante vamos a dar lectura de este pasaje. Voy a leer lo mejor de la pantalla, así es que dice así la escritura. El verso 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, o sea que él ya había estado en Capernaum anteriormente, por eso dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta allí vamos a detenerlo por lo menos por ahora, estos primeros 5 versículos. Me gustaría compartir con ustedes un tema que le puse por título días atrás, obstáculos o impedimentos. Pregúntele a la persona que tenga más cerca suyo en esta noche, ¿qué es lo que tienes en la vida? ¿Obstáculos o impedimentos? ¿Alguna vez te has preguntado, o mejor dicho, alguna vez te has propuesto hacer algo y al ponerte en marcha justamente para hacerlo, te has encontrado con obstáculos en el camino o te has encontrado con impedimentos en tu mente? ¿Qué hiciste al respecto? Me gustaría poder leerles la diferencia entre la palabra obstáculo y la palabra impedimento. Lo busqué en el diccionario, obviamente, y dice, el obstáculo es un estorbo o dificultad, inconveniente. El obstáculo está delante, el obstáculo detiene nuestra marcha, o sea que el obstáculo, cuando hablamos de obstáculos en la vida, estamos hablando de cosas que tratan de frenarnos, tratan de detenernos en nuestra avanzada en la vida. Pero el impedimento está alrededor y nos retarda. El obstáculo tiene algo de grande, de alto, de resistente y por esto es menester destruirlo o pasarlo por encima. El impedimento tiene algo de molesto, de incómodo, de enredoso y es preciso desembarazarse de él, romperlo. En otras palabras, yo lo resumiría de esta manera. Cuando hablamos de obstáculos estamos hablando de cosas que están fuera de nosotros. Cuando hablamos de impedimentos estamos hablando de cosas que están dentro de nosotros, en nuestra mente sobre todo. Por eso que la pregunta era, ¿qué hiciste al respecto cuando te propusiste hacer algo en algún momento de tu vida y al ponerte justamente en marcha para hacer eso que te habías propuesto, te encontraste con obstáculos o por lo menos creíste que eran obstáculos y muchas veces
por esa razón, lamentablemente, no hiciste lo que te habías propuesto hacer. Y de pronto, luego pasa el tiempo y te das cuenta que en realidad no era, el problema no era el obstáculo, sino los impedimentos que a veces nosotros tenemos en nuestra mente. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que no son los obstáculos que hay en nuestro camino los que impiden que avancemos en la vida y logremos nuestros objetivos, sino más bien, ¿sí?, los impedimentos que están en nuestra mente. En la historia de David y Goliat, por ejemplo, este último era un obstáculo común para Saúl, para el pueblo de Israel y para David. Sin embargo, aunque tenían estos tres el mismo obstáculo al frente, no tenían los mismos impedimentos aquí en la mente. ¿Me estoy dejando entender? Para Saúl, para el pueblo de Israel y para David, el obstáculo que tenían al frente era el mismo, Goliat. Tenían que enfrentar, tenían que sacarlo del camino a ese gigante si es que ellos querían avanzar. Todos tenían el mismo obstáculo, pero no tenían los mismos impedimentos. Y en realidad, tanto el pueblo de Israel como Saúl fracasaron, no por causa, ¿verdad?, del obstáculo que era el gigante Goliat, sino más bien por los impedimentos que había en la mente de cada uno de ellos, cosa que no había en la mentalidad, obviamente, de David. Estás donde estás y no sé si gusta, puede ponerlo a manera de una máxima, de una reflexión. Estás donde estás no por los obstáculos entonces que hay delante de ti, sino por los impedimentos que están dentro de ti, en tu mente. Estás donde estás, te encuentras donde te encuentras, eres la persona que eres, posees las cosas materiales que posees, no por los obstáculos que hay delante de ti que supuestamente te han impedido ser, hacer o tener lo que hubieras querido ser, hacer o tener, sino por los impedimentos que están dentro de ti, o sea, en tu mente, en nuestra mente. En Proverbios capítulo 22 hay un pasaje bastante interesante. En el verso 13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Sí? Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. El obstáculo no es el león. Si bien es cierto, para el perezoso, el león es una figura que él se está imaginando para justificar su pereza. Sin embargo, el obstáculo no es el león que está afuera, aun cuando sea imaginario, sino la mentira que está adentro de este hombre perezoso. ¿Ok? Ahora, si creciste pensando que atrás de todo obstáculo está Satanás, porque, dicho sea de paso, yo me he encontrado en 30 años casi que tengo caminando en las cosas del Señor, en el camino del Señor, he visto tanta gente que argumentan o que le adjudican la responsabilidad a Satanás o a los demonios de muchas de las cosas que ellos no han logrado en la vida. Por eso decía, si creciste pensando que atrás de todo obstáculo está Satanás, lo más probable es que renuncies a muchas bendiciones que están escondidas atrás de un obstáculo. ¿Sabe una cosa? Dios es especialista en esconder grandes bendiciones atrás de grandes obstáculos. Por eso que mucha gente, cuando se encuentra con un obstáculo como estos 4 hombres que tenían la camilla agarrada de cada extremo y que estaban con un paralítico llevándolo para ponerlo delante de Jesús para que el pastor Jesucristo orara por sanidad divina. Pero oh maravilla, oh sorpresa, justo ellos llegan a la casa donde está Jesucristo y resulta que la casa, la puerta, está abarrotada de gente. Una multitud de personas estaban escuchando la palabra de Jesucristo. Honestamente, muchas personas en ese mismo cuadro, en ese mismo contexto, seguramente hubieran dado la vuelta, le hubieran mirado con pena, con lástima al paralítico y le hubieran dicho: vecino, usted sabe que hicimos todo lo posible por traerlo delante de Jesús, pero hay demasiada gente y como usted estará viendo, es imposible que podamos entrar, será otro día. Y seguramente se hubieran tomado la molestia de devolverlo al paralítico a su casa y se hubieran ido tranquilos. Sin embargo, esta gente era harina de otro costal, ¿sí? Esta gente no tomó la vía de la excusa. Ellos no vieron en esta multitud que se convirtió en ese momento en un obstáculo para que ellos pudieran llevar a este paralítico delante del maestro. Ellos no vieron la multitud de personas como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad para hacer
lo que vinieron a hacer, pero de una manera diferente. De una manera diferente. Tus obstáculos dejarán de ser un problema cuando los impedimentos en tu mente sean resueltos. Por eso que lo que Dios está tratando de hacer desde el día que nosotros nos convertimos a Cristo no es venderte la idea de una religión, sino más bien renovar tu manera de pensar, cambiarte el chip, sacar el chip, ese chip que contiene información equivocada, ese chip que corresponde a una mentalidad de esclavo y no a la mentalidad de un hijo, a la mentalidad de un esclavo y no a la de un heredero, a la mentalidad de problemas y no de soluciones, a la mentalidad de escasez y no de abundancia, a la mentalidad de muerte y no de vida. ¿Me estoy dejando entender? Dios está tratando, Romanos capítulo 12:2, el apóstol Pablo dice con toda claridad: no os conforméis, o sea, no se metan, no te metas en el molde de este mundo, en la manera de pensar, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación. Pablo está diciendo categóricamente, está afirmando en este versículo que es posible que usted y yo podamos ser transformados, o sea, que podamos ser cambiados sobrenaturalmente, y hay una sola manera de que este milagro suceda. No es orando, no es ayunando, si bien es cierto son disciplinas que nos permiten tener comunión con Dios y otras cosas, pero este pasaje nos habla, ¿verdad?, de que la manera como Dios te transforma y me transforma es cuando Él puede o cuando Él tiene acceso a tu mente y a la mía, y cuando nosotros nos disponemos a permitir que Él renueve, o sea, cambie todo lo viejo, toda la vieja información que usted y yo tenemos guardado, que corresponde a la programación a la cual usted y yo hemos sido, ¿verdad?, expuestos desde el día, es más, desde el que estamos en el vientre de nuestra madre, y ni que hablar cuando hemos salido a la luz de este día, ¿verdad?, a la vida, y hemos crecido escuchando, viendo, aprendiendo, imitando modelos, ¿no? Formas de ver la vida, formas de interpretar las circunstancias, y todo eso ha ido obviamente formando lo que hoy en día somos. Entonces, cuando uno viene a Jesucristo, por eso que encontramos que mucho de lo que Jesucristo enseña nos golpea, mucho de lo que Jesucristo dice nos golpea. ¿Por qué? Porque, y es más, sentimos como que Dios nos levanta la valla muy alto, y sentimos que somos incompetentes para vivir, para ser las personas que Dios quiere que seamos, para hacer lo que Dios nos manda que hagamos y para que poseamos lo que Dios dice que en Cristo ya tenemos. Eso nos parece muy lejano, muy alto. ¿Por qué? No es porque Dios haya puesto las cosas así de altas o así de lejanas, sino porque en realidad el problema no está en esas cosas, sino en nuestra mentalidad. Porque cuando nosotros no hemos permitido que Dios renueve nuestra manera de pensar, entonces obviamente miraremos la vida, las circunstancias, aún los obstáculos, lo miraremos, que cualquiera tiene, dicho sea paso en la vida, aún los obstáculos lo veremos, ¿verdad?, como motivos para excusarnos, en lugar de verlos como oportunidades para hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? La mentalidad. Tus obstáculos entonces dejarán de ser un problema cuando los impedimentos en tu mente sean resueltos. Estos hombres no tenían impedimentos en su mente. Estos 4 hombres que estaban cargando al paralítico no tenían, gracias a Dios, no tenían impedimentos en su mente. Estoy seguro que los demonios le deben haber sugerido muchas cosas en su mente, pero estos hombres eran gente de fe. Estos hombres eran gente de fe. Ellos sabían, ¿verdad? Ellos sabían que Dios iba a abrir un camino donde no hay, y obviamente Jesucristo lo hizo, Dios lo hizo. Entonces, es por esto la razón por la que nosotros no debemos de juzgar la vida por los obstáculos que enfrentamos, sino más bien por el propósito por el cual los enfrentamos. Muchas veces Dios permitirá que usted y yo tengamos obstáculos delante de nuestro camino, pero no para que abortes el camino, sino para forzarte a lidiar con tus impedimentos mentales. No sé si usted se ha dado cuenta que así pasa regularmente. Cuando usted o yo estamos delante de situaciones que son obstáculos, mucha gente se rinde, tira la toalla, y en lugar de ponerse a pensar o en lugar de orar para pedirle a Dios dirección, Señor, estoy frente a este obstáculo, estoy que voy, ¿verdad?, hacia adelante, pero encuentro un obstáculo delante. ¿Qué hago, Señor?
Y mucha gente piensa que ese obstáculo es, inclusive hasta podríamos ser tan espiritualoides, si cabe la expresión o si me entiende, espero que sí, que podamos decir hasta ponerle un versículo bíblico o adornarlo, ¿verdad? Y decirle, será entonces, si está este obstáculo delante de mi camino, debe ser que no es la voluntad de Dios que yo siga para adelante. Y muchas veces sucede al contrario, sucede todo lo contrario. No es que el obstáculo que tienes en la vida o que se presentan en la vida son situaciones que Dios quiere que las tomes como excusas para evadir el enfrentarlos, sino más bien que Dios desea que tú entiendas que Dios está tratando de usar ese obstáculo para forzarte, para obligarte a que de una vez por todas lidies con esos impedimentos mentales que son tu verdadero problema y que desde tiempo atrás siempre te mantienen allí donde el enemigo quiere, sin que adelantes, sin que experimentes avances en el orden espiritual, emocional, físico, económico, intelectual, relacional, etc. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo, no siga cayendo en la trampa del enemigo, no siga cayendo, no siga comprando lo que el enemigo le está vendiendo. Tantas mentiras. Un obstáculo camino a lo que has pensado o a lo que Dios te ha mandado hacer puede ser una buena excusa para no hacer lo que te habías propuesto o lo que Dios te había ordenado que hagas, o puede ser también la oportunidad para hacer lo que te habías propuesto o lo que Dios te había ordenado que hagas, pero de manera diferente. El problema de un obstáculo no es el tiempo que te detiene, sino el tiempo que te entretiene. Si gusta, anótelo. Me parece una máxima muy sencilla, muy linda. El problema de un obstáculo no es el tiempo que te detiene, sino el tiempo que te entretiene. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Muy sencillo, que muchas veces estamos tan entretenidos mirando el obstáculo en lugar de tomar la decisión. Demasiada gente, puse yo, está entretenida en un obstáculo o mirando el obstáculo que se le interpone en lugar de buscar una manera diferente de hacer las cosas. Yo me pongo a pensar, ya que les estoy compartiendo este pensamiento, imagínense que estos 4 hombres lo llevan al paralítico ellos lo llevaban para que Jesucristo orara por sanidad. Pero se encuentran con la multitud que está abarrotada y que están impidiendo el paso, o sea, un obstáculo grande, insalvable literalmente, en ese momento. Entonces estas personas, ¿verdad?, podrían haberse puesto a ver la multitud, podrían haber dicho, bueno, esperaremos hasta que toda la multitud salga, pero no, ellos no se entretuvieron quedándose mirando como si fuera un paisaje hermoso, esa multitud, ese obstáculo que estaba delante, sino más bien ellos pensaron, bueno, hay un obstáculo que nos impide avanzar, hay un obstáculo que impide que lleguemos hasta donde está Jesús, pero debe haber otro lugar, otro modo, otra forma, debe haber otra forma de llegar al mismo lugar. Y obviamente cuando tú te pones a pensar en otra manera, en otra forma, para llegar igual a donde querías llegar, seguramente Dios te mostrará esa otra forma, ¿no? Que no puedas hacer algo de una manera convencional, racional o tradicional, no significa que no haya otra manera de hacerlo. Te lo vuelvo a repetir, que no puedas hacer algo de una manera convencional, racional. Digo racional porque seamos honestos. Cuando esta gente se subió al techo, y comenzaron a hacer un forado arriba en el techo para por allí comenzar a subirlo al paralítico, ¿sí? Y luego comenzar a bajarlo con sogas. Por favor, usemos un momento nuestro cerebro. Yo me imagino esta gente, ¿no? Ellos no iban a llegar delante de Jesús de la manera convencional, de una manera racional. Eso era una locura. Claro, eso, mucha gente dirá, no, pero yo no haría eso. No, pero ¿cómo voy? Yo no haría el ridículo. No, si no puedo entrar por la puerta, no, ni hablar. ¿Estás loco? ¿Cómo voy a entrar por el techo? Van a pensar que soy ladrón. Esta gente no tenía los prejuicios. Gracias a Dios no eran peruanos. Gracias a Dios no eran peruanos. Eran gente del reino. Eran gente con una mentalidad desprejuiciada. Y gracias a Dios,
porque cuando nosotros comenzamos a vivir por fe y no a hacerle caso a los prejuicios, el qué dirá la gente, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque estaba en juego la reputación de esta gente, el qué dirá la gente. ¿Cómo es posible que estas personas hacen hueco, ¿verdad?, a una casa que no es de ellos para bajar a un enfermo? No, están locas esta gente. No, no estaban locas. Lo que pasa es que esa gente sabían la necesidad, eran gente misericordiosa, era gente que amaba a ese paralítico, era gente que tenían el corazón de Dios, que amaban a ese hombre, que deseaban que ese hombre experimentara lo que ellos ya habían experimentado, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios actuando en sus vidas para cambiarle la vida. Porque eso es lo que hace Dios cuando llega a la vida de un hombre, te cambia la vida, te cambia la vida. Entonces, si encuentras obstáculos por ello en el camino, aun cuando lo que quieres hacer está alineado con el corazón de Dios. Pastor, ¿qué está queriendo decir? Que aun cuando lo que esté en tu corazón, esté alineado en tu corazón, o sea, cuando muchas veces usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios y nuestro corazón está alineado con su mente y con su corazón de Dios, aún así vamos a encontrar obstáculos en la vida. Estos hombres estaban alineados con la mente y con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar a la gente. Dios quiere revelarse a la gente como Jehová, Rafa, como Dios nuestro sanador. Y si encuentras obstáculos en el camino, por eso dije, aun cuando lo que quieres hacer está alineado con el corazón de Dios, tienes que saber, dígale a su vecino, tienes que saber, dígale. Tienes que saber que de seguro el mismo Dios, por cuanto tu mente y tu corazón está alineado con su mente y su corazón, el mismo Dios te mostrará una manera nueva de hacer las cosas. Dios traerá revelación, te mostrará en sueños, en visiones, Dios te hablará audiblemente, Dios te hablará a través de la palabra, Dios te hablará y te mostrará una nueva manera de hacer las cosas. Pienso yo, hermanos amados, que esta pandemia es increíble, mire, si tenemos que hablar de cosas buenas que estamos viendo con nuestros ojos, es justamente cuánta gente, no hablo de uno, hablo de muchísima gente. Hablo de muchísima gente que para quienes esta pandemia ha sido una oportunidad, no una excusa como la de Proverbios, ¿verdad? Que no, es que el virus está afuera y si salgo me voy a morir. No, para mucha gente ha sido una oportunidad, no solamente para ver el poder de Dios al guardar la vida de la gente, sino ha sido una oportunidad para hacer negocios de maneras diferentes. Hay gente que se ha reinventado, pero así, en cursos acelerados. Hay personas que pareciera que han tomado, ¿verdad?, clases súper intensivas. Hay personas que yo conozco en primera persona, conozco personas muy de cerca que antes de la pandemia tenían negocios que no les generaban mucha rentabilidad. Por causa de la pandemia tuvieron que cambiar de giro y ahora están ganando 3-4 veces más lo que ganaban antes de la pandemia. ¿Y por qué? Porque ellos no se quedaron entretenidos en ver la pandemia. Ellos no están, ¿verdad?, como tanta gente escuchando a cuántos han matado el virus, a cuántos heridos, cuántos están más o menos, cuántos están con oxígeno. Ellos no están entretenidos en los obstáculos, en el problema, en la desgracia o en la muerte. Ellos saben que la vida continúa. Ellos saben que el mundo sigue girando. Ellos saben, ¿verdad?, que hay que seguir avanzando. No podemos darnos el lujo de frenarnos cuando el mundo sigue avanzando, cuando las cosas siguen avanzando, cuando el reino de Dios sigue avanzando. Bendito sea el nombre de Jesús. Te animo por ello. No permitas que los obstáculos se conviertan en tu excusa para frenarte, sino más bien permite, ¿verdad?, que esos obstáculos que se han puesto delante de ti se conviertan en la oportunidad que Dios te está queriendo dar para que hagas las mismas cosas probablemente que hacías antes, ¿no?, con la intención de llegar al mismo destino, pero de una manera diferente. Años atrás escuché a alguien decir, puedes darte el lujo de cambiar de planes, pero no cambies de destino. A veces nosotros nos sentimos incómodos cuando las circunstancias hacen que nuestros planes cambien, pero dígame una cosa, los planes pueden cambiar, las formas pueden cambiar, pero nunca cambie de meta, nunca cambie de objetivo, nunca cambie de destino. Pregunto, ¿son obstáculos reales o impedimentos imaginarios los que te están impidiendo llevar a la gente enferma a Jesús?
Jesucristo nos está mostrando su corazón a través del corazón de estos 4 hombres que estaban con el paralítico allí en esa camilla. Jesús nos está mostrando su corazón. Jesús nos está mostrando lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Porque Dios estaba a través de estos 4 hombres asistiendo a este paralítico que no se podía valer por sí mismo. Allá afuera hay muchísima gente que no puede valerse, paralíticos espirituales, emocionales, gente que está enferma y Dios necesita de su iglesia. Dios te está llamando para que tú agarres una de las puntas de esa camilla, para que tú seas parte de un equipo. Su iglesia a la que Dios le ha encargado la gran comisión, a la que Jesucristo antes de ascender a la presencia del Padre le dijo que vaya, predique el Evangelio y haga discípulos a todas las naciones. Y todas estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y todas esas promesas. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo. Esta gente no llevó al paralítico a ese servicio por compromiso. No lo llevaron a la casa donde Jesús estaba predicando, ¿verdad? Por compromiso, sino porque ellos creían que Jesús podía sanarlo. Qué importante, obviamente, es entender que donde está la presencia de Jesús pueden suceder milagros extraordinarios. Qué lindo. Y nosotros somos los primeros que deberíamos de saber que donde está Jesús suceden cosas maravillosas. Y si usted sabe que en el lugar donde Dios ha escogido para reunirse como iglesia, allí la presencia de Dios está a través de la alabanza, la adoración, la palabra y todo lo que Dios nos guía a hacer en cada reunión que tenemos. Ahora mismo, Dios quiere sanarte. Ahora mismo Dios puede sanarte. Dios quiere sanarte. Nosotros podemos orar a la hora de terminar esta reflexión bíblica y podemos orar por su vida. Y si usted tiene fe en su corazón y cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien usted y yo podemos tener salvación y vida eterna, entonces será salvo. Usted puede ser sanado instantáneamente. Lo que la ciencia muchas veces no puede hacer con los hombres para ayudarles, Dios sí puede hacerlo, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Si crees que Jesús aún sana a los enfermos, usa esa misma fe. Usa esa misma fe para creer que Dios te dará la forma de acercarlos a Jesús. No busques excusas para justificar tu pereza, tu indolencia, tu falta de fe o tu falta de amor. Recuerde una cosa, la fe obra por el amor. Escriba esto si gusta escribir máximas. La fe no es fe sin obras. La fe no es fe sin obras, pero las obras no son de fe, sino proceden del amor. La fe no es fe si no obra, si no acciona. La fe no es fe si no acciona. ¿Por qué yo digo que estos hombres eran de fe? Muy sencillo, porque la fe de ellos se vio reflejada en la acción, no solamente de llevarlo a la casa donde estaba Jesús, sino de ir por encima de los obstáculos, porque la fe vence los obstáculos. La fe no tiene un vocabulario de excusas ni de justificación. La fe siempre ve posibilidades, la fe siempre busca otra forma, otra alternativa. ¿Por qué? Porque justamente estamos creyendo que no creo que Dios me haya traído por gusto acá. Debe haber otra forma, debe haber algún lugar, y comenzaron a buscar y lo encontraron. ¿Por qué? Porque el que busca encuentra. Al que toca se le abre. Ahora escuche, para estos hombres la vida de este paralítico era más importante que sus reputaciones y que la comodidad personal de cada uno de ellos. Ellos estuvieron dispuestos, como dije hace un rato, a ir más allá de sus intereses personales. Mi pregunta en esta noche es, ¿usted está dispuesto en estos tiempos, de aquí en adelante, estás dispuesto a ir en tu relación con Dios y en tu relación con tu prójimo, más allá de tus intereses personales? ¿O solamente estás limitando tu actuación para con Dios y para con tu prójimo a todas aquellas cosas que solamente tienen que ver con tus intereses personales? Porque seamos honestos, es fácil ser cristiano cuando lo que haces solamente te beneficia a ti. Pero cuando comienzas a hacer cosas, cuando comienzas a servir a Dios y a la gente, al punto de que la mayoría de las cosas que haces para Dios no te benefician a ti, digo,
directamente. Digo eso porque a las finales usted sabe, ¿verdad?, que Dios no es deudor de nadie, y todo lo que nosotros hagamos por causa de su nombre será recompensado en esta vida o en la vida eterna. Sin embargo, estos hombres sencillamente hicieron lo que tenían que hacer porque sabían que había que hacerlo. Era gente de fe. ¿Está dispuesto usted a hacerlo? Me da cosa, voy terminando con esto. En el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, o sea que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis? ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Pregunta Jesús, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, dominio en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe una cosa? Jesucristo les hace esa pregunta a estos hombres que estaban pensando mal de ellos. A ellos no les interesaba la vida de ese hombre. Ellos estaban pensando, ¿verdad?, si estaba bien o no lo que había hecho, si Jesús sanaba el sábado o no. O sea, a ellos no les importaba, porque así son los religiosos. Los religiosos se concentran, están colando el mosquito y se tragan el camello. Están mirando los pequeños defectos de la gente y no son capaces de mirar los grandes defectos que hay en sus vidas. Ellos están mirando la paja del ojo ajeno y no se dan cuenta de la gran viga que hay en sus ojos, lo cual, por cierto, es aquello que le impide mirar de la manera correcta a la gente. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es obvio que para Jesús es lo mismo. ¿Qué es más fácil? Pregunta Jesús. Si hoy me diría Jesucristo a mí, ¿qué es más fácil, Humberto? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Yo le diría, Señor, para ti cualquiera de las dos cosas es fácil, para ti no hay nada imposible, porque tú hablas, tú dices y las cosas se hacen. Tú eres el único que puedes perdonar pecados, y si tú hablas y tú perdonas el pecado, la gente está sin pecado porque tú los has perdonado. Y si tú dices a alguien que sea sano, Señor, si tú lo dices, seguramente se va a sanar, porque para ti es lo mismo. Para ti es lo mismo. Tú eres el Dios de ayer, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y de ese Dios, y a ese Dios es el que me gustaría orar en esta noche. Por usted, por su necesidad. Yo no sé si usted es un paralítico, una persona, ¿verdad?, que necesita que alguien lo lleve a Jesús. Y si Dios me permite ese privilegio esta noche de poder ser una de esas personas que agarre la punta de una de las camillas donde usted se encuentra echado, ¿sí? Y que justamente podamos ser varias personas los que estamos orando en este momento por usted, y sin saberlo, inclusive usted mismo. Pero esta noche podemos acercarlo a Jesús. Y déjeme decirle una cosa, si nosotros podemos acercarlo a Jesús a través de una oración, créame, Jesucristo no solamente puede sanarlo y no solamente puede salvarlo, Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, quiero ponerme de acuerdo en primer lugar con todas las personas, Señor, que en este momento, Dios, están orando, Señor, por aquellos enfermos, por aquellos enfermos espirituales, emocionales y físicamente hablando, Señor. Por esas personas que no pueden acercarse, Señor, de manera personal, normal, hacia ti, porque el pecado, Dios mío, Señor, los ha imposibilitado de acercarse, Señor, de la manera correcta delante de ti. Yo te pido, Dios del cielo, por cada una de esas personas que están mirando, Señor, este video y que se encuentran, Dios, con parálisis en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Por aquellas personas que están enfermas, postradas en un hospital, postrados en una cama en sus propios hogares. Enviamos palabra, Dios, de sanidad. Oramos
a ti, papá, en ese nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, para que tú envíes, Dios mío, Señor, tu palabra y los sanes, para que la obra de Cristo consumada en la cruz sea consumada, Dios, sea manifestada, Dios, en cada una de estas personas, porque escrito está, Señor, en Isaías 53, que tú llevaste, Señor Jesucristo, todas nuestras enfermedades, tú llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades, tú llevaste todos nuestros pecados, tú llevaste todo, Dios, en la cruz del Calvario, y por las llagas, por las heridas que te hicieron a ti en tu cuerpo, Jesús, todos nosotros fuimos curados, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, para que por causa de tu obra consumada en la cruz del Calvario a favor de la humanidad, Señor, todos aquellos que están enfermos y que están escuchando y que están creyendo en sus corazones en lo que tú hiciste hace 2000 años a favor de ellos, Señor, oro para que esa sanidad conquistada hace 2000 años, Señor, se manifieste ahora en este presente, Dios, y ellos sean sanados por el poder de tu Espíritu Santo y por la autoridad de tu palabra, Señor, que está siendo predicada. Gracias te damos, Dios mío, Señor. Creemos, Dios del cielo, que tú estás levantando a muchos. Creemos que tú estás sanando sobrenaturalmente a mucha gente en esta noche. Y gracias te damos en el nombre de Jesucristo por tu bondad, que siempre nos está guiando al arrepentimiento, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hoy día, mientras estaba preparándome para venir a grabar, justamente me ponía a pensar que cuánta gente está agradecida a Dios por los milagros que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe una cosa? Si usted quiere saber una manera práctica de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida, sencillamente dé testimonio, cuéntele a la gente las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en su vida. No necesitas conocer hebreo, griego, arameo, etcétera, para testificar a la gente de lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted ha sido sanado, ¿verdad?, en su cuerpo, cuéntele a la gente que está enferma. La gente necesita saber que hay personas reales que han recibido milagros reales y sobrenaturales. La gente necesita escuchar que hay un Dios que está vivo. El verdadero Dios sigue vivo. Él nunca ha estado muerto. Así es que tengan un jueves lindo, pásenla lindo en familia. El Señor les bendiga. Nos estamos viendo el domingo. Bendiciones. Hola iglesia. Hola Ximena. Hola Ela, ¿qué tal? Qué emoción y qué poderoso mensaje el que hemos recibido el día de hoy, iglesia. Así es increíble cómo la palabra de Dios puede calar tan profundo en nuestros corazones. Así es, Ela. Así que iglesia, te animo a estar siempre conectados a nuestros servicios los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, tanto por Facebook y por YouTube. Así es, no hay excusas para estar desconectados. Ahora es tan fácil a través de un celular, una laptop o una tablet. Iglesia, sigamos unidos y creciendo todos juntos. Por ello, Xime, te comento que podemos seguir dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de una transferencia bancaria. El número de cuenta está apareciendo ahora en sus pantallas. No olvides hacerle una captura. Y ahora, Ela, ¿sabes qué mes estamos? Claro, Xime, estamos en octubre. ¿Pero recuerdas qué estamos celebrando en este mes? Tengo una idea, pero mejor coméntanos. Bueno, te comento, Ela, y a ti también, iglesia, que estamos celebrando la fiesta de la luz. Es verdad, Xime, la fiesta de la luz. El año pasado estuvo buenazo. Y dime, ¿de qué va a tratar este año? Bueno, te comentamos que este año la temática es Level Up. Y lo mejor es que es 100% gratis, 100% online. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Xime, yo pensé que este año no había fiesta de la luz. Bueno, Ela, te comento que sí, así que iglesia, no te lo puedes perder. Estamos conectados todos el 31 de octubre a las 6 de la tarde por el Facebook Live de Iglesia para Niños. Ya lo sabes, iglesia, reúnete con toda tu familia y no te lo pierdas. Y lo mejor es que es para todos. Por cierto, les comento que si tienen alguna petición de oración o si necesitan consejería, pueden escribirnos un mensaje por nuestras redes sociales. Estamos para servirles. Qué emoción, Ela, que hayamos podido vernos hoy y qué alegría, iglesia, que todos hayamos podido estar conectados. Así es, y estaremos gustosos de verlos en el siguiente servicio. Bendiciones, iglesia. Adiós.